Entonces, el problema que vamos a ver en la parte del día de hoy es atender cómo se utilizan, en este caso, estas fórmulas que vienen de la mano de lo que van a hacer en el problemario. Entonces, me di a la tarea de buscar dos problemas asociados, parecidos, que se maneje esta parte de las fórmulas de la relación entre el radio atómico y los parámetros de red, con lo que ya se trabajó con respecto a la densidad. Entonces van a ver cómo se asocia. Vamos a ver primero uno relativamente sencillo y otro un poquito más elaborado, o sea, no complicado, pero sí más elaborado. Entonces, para iniciar, vamos a trabajar con esta fórmula asociada a la parte de la densidad. En este caso, tenemos este problema, donde nos menciona que la longitud del borde de la celda unitaria del polonio, en este caso es un elemento de la tabla periódica, polonio alfa, es de 336 picómetros, ¿sí? Y este se cristaliza en una celda unitaria cúbica simple. Entonces, pues prácticamente el que nos mencionen la longitud del borde son prácticamente lo que llamamos nosotros A, B y C, o sea, prácticamente los lados, ¿no? de ese tipo de celda unitaria. Cuando se refiere a la parte de que se cristaliza, en lo que yo recuerdo de lo que he trabajado, comúnmente se cristaliza posiblemente a partir de la aplicación de temperaturas. Por ejemplo, cuando yo trabajé el dióxido de titanio, que es en polvo, un polvito blanco, nosotros denominábamos que se cristalizaba cuando se le aplicaba ciertos grados de temperatura. Por ejemplo, el titanio, digo, asociado a ese término, porque posiblemente ese término de cristalización pues es muy implícito. ¿Ustedes cómo se imaginan que sucede? Por ejemplo, el dióxido de titanio, cuando tú lo compras, es un polvo blanco. Si tú le haces un análisis, por ejemplo, de difracción de rayos X, tiene tres fases. Tú lo ves que es blanco, pero tiene tres fases. Dos de las fases más importantes, por lo que se considera que es un buen material para la parte de descontaminación de agua, es la anatasa y rutilo. Anatasa y rutilo. Entonces, esas dos composiciones que llega a tener el dióxido de titanio le ayuda mucho mejor dicho, a la parte de descontaminación de agua. Por ejemplo, de las dos fases, una de esas fases es como que la más representativa, la que nos va a ayudar a generar y acelerar la reacción de descontaminación del agua. ¿Cuál es la fase que debe de predominar o lo que a mí me interesa cuando yo estoy trabajando con el dióxido de titanio? Es la anatasa. La anatasa tiene una característica de que se activa con luz ultravioleta. Entonces, cuando se activa con luz ultravioleta, hace todas las reacciones fotocatalíticas. Cuando ya lleven reactores, pues van a entender un poquito más esta parte. Pero a lo que yo quiero llegar es que tiene dos fases, una de anatasa y otra de rutilo. Cuando nosotros hablamos de que se cristaliza un material, posiblemente lo que entendemos es que cambia de fase. Entonces, la anatasa, por ejemplo, cuando tú tienes el dióxido de titanio y lo sometes a temperaturas por arriba de 500 a 600, 700, 800 grados, decimos que se cristaliza, hace un cambio de fase. Entonces, el término aquí de cristalización lo debemos de entender que hay un cambio de fase, debido a que posiblemente debido al cambio de temperatura. Cuando yo agarro ese polvito blanco, el dióxido de titanio, y por ejemplo lo deposito en una mufla, ¿sí? Donde se alcanzan temperaturas de 1000, 1500, depende del tipo de mufla, se ingresa ahí el dióxido de titanio y le ponemos por ejemplo, a 600 grados, a 700 grados, sabemos que se va a cristalizar, va a hacer el cambio de fase. Ustedes se preguntarán, ¿de qué fase a qué fase? Comúnmente
como yo les digo que tiene dos fases importantes, la anatasa y el rutilo, la fase anatasa se cristaliza a rutilo, hace el cambio de anatasa a rutilo. Hay un reacomodo en la parte de sus celdas unitarias y demás. Hay ventajas y desventajas de que se cristalice un material. Por ejemplo, si yo tengo el dióxido de titanio y yo quiero que tenga cierta composición de anatasa, si yo lo cristalizo a rutilo, obviamente la composición de anatasa disminuye y aumenta la composición de rutilo. Aquí hay algo contraproducente. La anatasa es la fase activa, es decir, lo que a mí me interesa es que haya mucho para que cuando yo lo active con luz ultravioleta trabaje adecuadamente y degrade el contaminante que yo tengo. Pero si yo hago el cambio de anatasa a rutilo, el rutilo no es la fase activa, o sea, sí se activa, pero no trabaja muy bien como la anatasa. Entonces ahí hay una desventaja, el hecho de que yo lo cristalice de anatasa a rutilo. Entonces disminuye su actividad, ya no es tan buena y demás. Pero a nivel de investigación, eso interesa mucho. Cómo se comporta el que yo tenga más de rutilo y menos de anatasa. Entonces, lo que yo les quiero comentar, les digo, es qué se entiende por cristalización. Porque a veces solo lo damos por hecho, pero ¿qué viene siendo ya a nivel químico? Porque si ustedes lo buscan, ¿qué es cristalización? Pues les va a dar el concepto, ¿no? Pero lo que yo quiero que entiendan es que cuando se habla de cristalización es que cambia de fase. Hay un cambio de fase del elemento o del compuesto inicial. Aquí, por ejemplo, tenemos el polonio. El polonio tiene unas condiciones. Entonces, si lo voy a cristalizar, significa que lo voy a poner en condiciones extremas, por ejemplo, de temperatura. Y posiblemente es lo que sucede. Se cambia de fase, cambia de estructuración. Y créanme que cuando sucede este tipo de cosas, cambian totalmente todas sus propiedades físico-químicas. Cambian. Les decía, si yo tomo el dióxido de titanio y yo tengo mucho de anatasa y poco de rutilo, pero lo llevo a 500 o 800 grados, hace lo contrario. Voy a tener más de rutilo ahora y menos de anatasa. Pero como la anatasa para mí es lo que debe de haber o imperar, y si no lo tengo, pues entonces todo mi proceso de degradación va a ser menor. De hecho, eso ya está establecido en las revistas, principalmente en revistas, ahí se lee toda esa parte. Pero a nivel de ciencia o a nivel de investigación se tiene que hacer. Siempre tiene que ver como que condiciones extremas, condiciones ambientales y condiciones así como que por debajo de las ambientales. Ustedes cuando van a hacer su tesis, por ejemplo, tienen que proponer variables. Por ejemplo, una de las variables para hacer los cambios de fase es la temperatura. La temperatura juega un papel muy importante en los tipos de materiales. Se los cuento desde el punto de vista de cómo se maneja en el laboratorio. Yo sé que ahorita pues, no han llevado, por ejemplo, cinética, reactores, no han llevado catálisis, nada de eso. Pero cuando ya les toque, pues en su momento les van a explicar un poquito más de eso. Ahorita yo me detengo por la parte del término de cristalización. Entiendan lo que hay un cambio de fase, hay una reestructuración a nivel atómico y posiblemente las propiedades iniciales de mi elemento, de mi compuesto, son muy diferentes a cuando se cristaliza. Va a trabajar diferente prácticamente. Bueno, entonces nos hace mención que el polonio tiene una celda unitaria cúbica simple. ¿Qué nos piden? El radio, en este caso del polonio, y nuevamente nos piden la densidad del polonio. Entonces aquí empieza un poquito diferente a lo que se ha trabajado, puesto que nos piden ahora el radio del elemento del polonio. Para eso, pues yo voy a trabajar con esta información. ¿Qué harían ustedes asociado a que nos dice que se trata del polonio, que la parte de las longitudes o una de las bordes o una de las longitudes es de 336 picómetros y se tiene un arreglo de cúbica simple y nos piden el radio y vamos a trabajar con esto? ¿Qué harían primero, en primer instante? Les piden el radio. Ahí están los radios. Pero ¿con cuál trabajamos?
¿Por qué con la primera? Porque voy a tomar en cuenta del tipo de red cristalina que nos están mencionando en el problema. En este caso, el primero es de cúbica simple, cúbica sencilla. La siguiente o la segunda es de cúbica centrada en el cuerpo. No estamos hablando de que es cúbica centrada en el cuerpo. El tercero es cúbica centrada en las caras. No estamos hablando de. Entonces, voy a trabajar en este caso con esto, con esta parte de del problema. A ver, creo que es. Ah, caray, se rayó. Un momentito. Se rayó desde aquí. No, es que se rayó desde el PowerPoint. Bueno, entonces vamos a trabajar con esto. ¿Por qué? Porque hace referencia a que el polonio tiene una estructura cúbica simple. Entonces, para yo determinar el radio, voy a trabajar con esto. Esta es la fórmula. Sin embargo, esa es la fórmula. A mí me están pidiendo el radio. ¿Qué tendría que hacer antes de llegar a determinar el radio? ¿Qué tendría que hacer? Tengo que despejar. Es un despeje relativamente sencillo, donde yo tengo el radio 2R, prácticamente tengo que despejar el 2, que está multiplicando y va a pasar dividiendo. Bueno, entonces con esa breve introducción, pues, pero hacemos toda la parte del vaciado de datos. Entonces, primero, la parte de datos. Les comentaba que tienen que manejar cierto orden también una vez que realicen los problemas de su problemario. Entonces, como dato, tengo una longitud del borde. De hecho, así lo voy a colocar sin problema. Longitud del borde. ¿Sí se ve o lo hago más grande? Mande. A ver. Longitud del borde, que en este caso es de 336 picómetros. Aquí me faltó mencionar posiblemente qué elemento estoy trabajando, entonces lo voy a bajar. El elemento es el polonio. Es el polonio. Tenemos una longitud de borde que en este caso lo vamos a asociar con los lados. Vamos a definir que esto es A. Sí, puede ser A o puede ser B o puede ser C, como es un cubo, pues en este caso pues es indistinto, ¿no? Y se cristaliza en una celda unitaria cúbica simple. Entonces la estructura que se tiene es cúbica simple. ¿Sí? Es cúbica simple y nos están pidiendo el radio. El radio, que es una unidad de medida, pues en este caso, si lo queremos ver así como que de longitud. Eso sería todos los datos, no tengo más. Bueno, igual pues me piden la densidad, ¿verdad? La densidad. Parte del planteamiento pues podríamos primero, si estamos hablando de que es una estructura cúbica simple, posiblemente pues, una figura, ¿no? De ahí de la parte de la estructura. Vamos a buscar una de las que se encuentre por aquí, cúbica simple, una figura, aquí está. Entonces, pues vamos a tratar de agregarla. Un momentito.
Ahí está, igual lo acomodo. Ahí está la representación de la estructura cúbica simple. También dentro del planteamiento, pues es necesario qué fórmulas voy a estar trabajando. En este caso, pues ya sé que me están pidiendo el radio y la parte de la densidad. Entonces, pues voy a buscar dónde se encuentran esas fórmulas. Primero creo que está la densidad, está aquí. Entonces, es esta fórmula. Igual busco el otro, que es el radio, o donde viene la información del radio, que vendría siendo este. Ahorita se los acomodo. Un momentito. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula para la parte de la densidad. No cabe ahí arriba, lo voy a dejar aquí. Y esta es la fórmula para la parte del radio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada más me están pidiendo el radio, me están pidiendo la parte de la densidad. Ya coloqué las dos fórmulas. Les comento el planteamiento, comúnmente va el diagrama y la fórmula. Posiblemente también dentro del planteamiento la parte de los factores de conversión. Posiblemente yo requiera ahí en su momento algún tipo de conversión de unidades, porque tengo picómetros y, por ejemplo, si me piden la densidad, lo voy a dar en gramos sobre centímetro cúbico comúnmente. Entonces, desde ahí yo ya debo de entender que ese dato, tal como viene en picómetro, pues no me va a servir posiblemente para enunciar de forma correcta las unidades de la densidad. Pero bueno, no me voy a detener en eso, solo lo voy a ir mencionando, pero yo ya debo de ir viendo si voy a requerir algún cambio de unidades, alguna conversión. Bueno, entonces nos vamos a la parte de las operaciones y resultados. Entonces, vámonos a operaciones y resultados. Y vamos a trabajar para la parte del radio, pues vamos a trabajar esta fórmula. A ver, vamos a escribirlo para que se vea un poquito con rojo, para que se vea un poquito más. Y de ahí me decían que lo voy a despejar. Como voy a despejar el radio, voy a dejar el radio, por lo tanto, radio es igual a, bueno, no se multiplica, es A sobre 2. Así de sencillo. Y ya de ahí, pues yo solo tengo que sustituir. ¿Cuánto vale A subíndice 0 o A? Pues es lo que nosotros estamos denominando acá arriba longitud de borde. Es este. Esto es lo que vale. 336 picómetros. Entonces lo único que tengo que hacer es radio es igual a 336 picómetros sobre 2. Por lo tanto, el radio, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el radio? 168 picómetros. No nos pide una unidad de medida del radio como muy específico, entonces podemos dejarlo en términos de los picómetros. Repito, no nos los pide, no nos dice, danos el radio en Armstrong o danos el radio en nanómetros o en centímetros. No nos los dice.
Entonces, como no nos dice o no nos especifica la unidad, yo doy por hecho que lo puedo dejar en las unidades de picómetro. Nada más que si nos especificara, hay que atender esas unidades. Si nos especifican, hay que atenderlo porque no es lo mismo, no sería lo mismo en cuestión de las unidades, cambian. No es lo mismo el valor de 168 picómetros, por ejemplo, a centímetros, ¿no? Entonces, ahorita no es el caso. Nos dicen, danos el radio y asunto arreglado. Entonces yo doy por hecho que las unidades están correctas. Ahí no hay ningún inconveniente, al menos que se especifique. Y eso ya sería para calcular la parte de radio, así de sencillo. Ahora bien, la segunda parte, pues nos están pidiendo la densidad. Entonces, la parte de la densidad, voy a copiar otra vez la fórmula, la voy a bajar para que la vean. Y vamos a hacer un poquito más grande para que también lo vean. Ahí está. La densidad nos pide el número de átomos celda. ¿Cuánto valdría ese valor del número de átomos por celda? Si es una... ¿qué? Para determinar esto yo tengo que saber qué tipo de estructura, ¿no? El tipo de estructura es una cúbica simple. ¿Cuántos se tiene para una cúbica simple? Uno, es uno. Para un cúbico centrado en las caras, si no mal recuerdo, son dos, creo, que son dos. Y para la parte de cúbico centrado del cuerpo parece que son cuatro. Pero igual, si tienen dudas, pues aquí viene. Aquí viene la parte de... En estas diapositivas viene, miren, para cúbica centrada, cúbica sencilla, es 1. Para centrada en el cuerpo, bueno, son 2. Y centrada en las caras son 4. O sea, nada más hay 1, 2 y 4. Estamos hablando de la parte de cúbica sencilla. Entonces, ese dato lo voy a colocar aquí. Vale. A ver, aquí está, miren. En la sencilla es 1. Centrada en el cuerpo son 2. Centrada en las caras son 4. Nosotros estamos trabajando con cúbica sencilla. Entonces, el número de átomos, aquí lo puedo anotar. Número de átomos por celda es 1. Y ya. La masa atómica, ¿cómo la determino? La masa atómica, porque me está pidiendo número de átomos, ya lo tengo, vale 1. Me dice masa atómica, ¿cómo la determino? ¿Cómo la hacemos? ¿De dónde sacamos este dato? Pues de la tabla. Entonces el jueves tiene que tener su tabla periódica. Así que no se van a prestar tablas. Así que traigan sus tablas periódicas. Son químicos, así que pues ese es el... ¿Cuánto? Ok, entonces masa atómica. Masa atómica del polonio 209. Pero está redondeado. ¿Sí? Ok. Bueno, si es el caso, está bien. Gramos sobre mol. Y volumen de la celda. ¿Cuánto vale o cómo le hacemos para obtener el volumen de la celda? Porque me están pidiendo el volumen de la celda. A ver. Volumen de la celda. El cubo.
Entonces voy a tomar la longitud de borde o la parte del valor del lado que me están dando, ¿no? Que en este caso sería A. Entonces el volumen sería, en los libros yo he visto que lo manejan así, L al cubo o A al cubo. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces yo tengo que agarrar el valor de A. Por lo tanto el volumen es igual. ¿Cuánto vale A? A ver. 336. Aquí está, 336 picómetros. Sin embargo, yo tengo que ir asociando las unidades. Entiendo que voy a trabajar con la determinación de la densidad y pues me va a pedir gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿qué hago antes de elevarlo, por ejemplo, al cubo? ¿Qué hago? Mande. Hago la conversión, voy a pasar de picómetros a centímetros, ¿no? Entonces, puedo hacer lo siguiente. Voy a decir A es igual, el valor de A es igual a 336 picómetros. De ahí lo tengo que llevar a centímetros. Puedo hacerlo tan fácil o tan sencillo, depende del factor con el que yo cuento. Ya ayer ya no me dio tiempo en cuestión de buscar el factor de picómetros a centímetros de forma directa. Me apoyé con lo que viene en la diapositiva. Entonces, primero lo que hice, esto puede variar, depende, si tienes el factor directo, lo puedes aplicar o puedes hacer todo lo que voy a señalar aquí. Por ejemplo, primero voy a pasar los picómetros a Armstrong. En este caso, de acuerdo a los datos de la diapositiva que tenemos, nos dice la diapositiva para que vean que aquí está. ¿Dónde está? A ver, si no está aquí, igual está entonces en uno de los problemas. Mande. ¿Lo tiene? ¿Seguro? Entonces, a ver. ¿Le borro entonces aquí? A ver, ¿cuál sería el factor entonces? A ver. De picómetros a Armstrong. ¿Es lo que dicen? Ok, a ver. Entonces, ¿cuánto vale en picómetros el Armstrong? ¿Cómo lo tienen ahí el factor? A ver. Bueno, ya no batallamos. A ver, ya aquí lo tengo, nada más que lo quería buscar, pero igual para que no se confundan. Eso de estar cambiando luego de pantalla, como que me imagino que los pierde un poco. Entonces, tenemos que 100 picómetros es un Armstrong. Entonces ahí, picómetros que multiplican, picómetros que dividen, nos da la unidad, relativamente se elimina, ¿no? Y nos queda Armstrong. Pero yo no quiero Armstrong, yo quiero centímetros. Asociado a, voy a proponer el cambio ahora de Armstrong para llevarlos hasta centímetros. Propongo que en este caso el factor dice que 10 Armstrong es un nanómetro, por ejemplo. Y los nanómetros, pues ya los voy a pasar a centímetros. Entonces, un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 7 centímetros. Entonces, al final, los Armstrong se van, los nanómetros se van y me quedan centímetros. Esto se puede resumir mucho, siempre y cuando tengas el factor. O sea, puedes buscar el factor de conversión de los picómetros hasta los centímetros. Debe de haber, es un factor. Que un picómetro es igual a 1 por 10 a la menos 10 centímetros. Bueno, posiblemente si lo aplicamos aquí tiene que dar el mismo valor si lo hacemos de la manera que les estoy indicando. ¿Cuánto vale?
Entonces, jóvenes, ¿cuánto valdría? Háganlo con el factor que tengan o con el factor que les esté poniendo, tiene que ser lo mismo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? A ver. A mí me da 3.36 por 10 a la menos 8 por el factor. Sí, está bien. Así es. 3.36 por 10 a la menos 8 centímetros. Ya, ahí está. Ese es el valor. Con el factor de su compañero y con el factor que le estoy proponiendo da lo mismo. Por eso les digo, o sea, lo puede hacer muy sencillo. Yo porque ya no me dio, la verdad, ya no lo quise investigar, me apoyé. Y ahí está el valor. Esa sería la respuesta. Esto lo determino porque yo necesito volumen. Entonces, ¿cuánto valdría el volumen ahora? Por lo tanto, ¿cuánto vale el volumen? Que ahí tienen que hacer es A al cubo. ¿Cuánto les da el volumen, jóvenes? Háganlo. Traigan su calculadora el jueves. ¿Y alguien ya lo hizo? ¿Cuánto les da el cubo? Coincide. Que tenemos el volumen entonces de 79, 33 por 10 a la menos 23 unidades centímetro cúbico. Entonces, yo ya tengo número de átomos por celda, ya tengo la masa atómica, ya tengo el volumen, esto es por celda, esto es, repito, por celda, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, y me falta la constante de Avogadro, pero como ya su nombre lo dice, es una constante, que en este caso vale 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Átomos por mol, por átomos por mol en este caso. Entonces, nomás lo voy a denotar aquí para que se acuerden, número de Avogadro, el número de es 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol, sobre mol. Aquí arriba, nada más por si alguien todavía no recuerda cuáles son las unidades, pues también le ponemos átomos por celda. Entonces ya tenemos, pues en este caso, toda la información necesaria, la masa, el volumen y el número de Avogadro. Entonces, sustituyen y me dicen cuánto les da la densidad, de favor. Entonces, sustituyendo la fórmula, tenemos que la densidad, entonces, ya sustituyendo la información, asociado a lo que me mencionan, es de 9.14, 90 y qué? Gramos sobre centímetro cúbico. Y es ahí el resultado. ¿Cuál fue lo diferente? Pues la determinación del radio, porque todo lo demás es consecuencia y ya lo hemos trabajado. Ya hemos determinado, creo que 3 veces la parte de la densidad. Esto solamente era para la parte de ver cómo se trabaja la fórmula de los radios, la relación de los radios. Por eso el primer problema. Ahorita el segundo problema es un poquito más elaborado. Ya hay un poquito más de razonamiento. Ahorita era como una introducción
para el uso de estas fórmulas, ¿sí? Ahorita vamos a trabajar con las otras dos. Bueno.